Bueno, hablamos de los operativos. Hoy se ha trasladado ya toda la comisión de Roboré hasta San Ignacio de Velasco para ya también sentar una base y desde ahí empezar a operar y tratar de apagar los focos de calor que quedan en este momento en la región chiquitana. Tengo la presencia de don Roger Carvajal, que es investigador ambientalista emérito de la UNSA. Bienvenido. Un gusto, Miriam, estar acá otra vez. A ver, su opinión sobre lo que está pasando, don Roger. Pues gravísima, porque es una tragedia de aquellas que no habíamos esperado de mucho tiempo, aunque la tendencia que ocurre en Santa Cruz sobre el manejo del bosque nos mostraba que esto podía ocurrir en cualquier momento, porque hay intereses en medio que estiman que es más importante producir, exportar, que cuidar nuestra naturaleza, ¿no? En ese sentido, vemos que el agronegocio particularmente, la tendencia a llevar gente de Occidente para que se instalen allá, es algo que ha sido el detonante mayor. Porque antes habían quemas, pero este año fue tremenda, ¿no? 1 millón y más de hectáreas. Pero lo triste es que sea en el bosque chiquitano. El bosque seco chiquitano es un lugar muy preciado porque es de los pocos bosques secos que quedan en el mundo. Y por lo tanto es muy vulnerable dada su característica por un lado biológica, pero por otro lado geográfica. Y quiero comentar sobre eso, creo que es extremadamente importante. Es un bosque seco, por lo tanto muy vulnerable a la quema, y por lo tanto hay que tratarlo con mucha delicadeza. La gente del lugar que siempre ha estado ahí sabe cómo manejar, los que llegan pues es difícil. Pero ¿por qué es seco? Es la pregunta mayor. ¿Y por qué es el lugar el más vulnerable de toda la Amazonía? Porque efectivamente los incendios de la Amazonía Norte se autolimitan. ¿Por qué es Amazonía verde, húmeda? ¿Y por qué al norte es húmedo y por qué en el sur es seco? Eso es lo que hay que preguntarse. Bueno, para todos los que nos están viendo, si se imaginan un mapa de Sudamérica, van a ver que el bioma amazónico cubre gran parte de Sudamérica y está rodeado por una herradura que son los Andes. Y esa masa vegetal enorme es la que se encarga de trasladar el agua que se evapora en el Atlántico con mecanismos bioquímicos un tanto complejos, pero los podemos difundir. Llega el agua hacia los Andes, sube con los contrafuertes, se condensa en el agua, precipita, parte pasa a los Andes viven de esa agua que se excede, pero otra parte vuelve a ser el agua que fluye y riega otra vez el Amazonas. Es un circuito que permite ese tipo de estructura fisiográfica. Hacia el sur no tiene Andes. Sí. O sea, pasando lo que es el Tignis para el sur, no recibe este bosque agua de los Andes, porque los Andes ya se alejaron, ya tienen distancia. Entonces genera su propia agua. Estos bosques son capaces de hacer llover, capturar esa lluvia, evaporar, pero no tienen ese afluente andino que llega en grandes torrentes. Entonces, ese débito de agua, pues tienen que vivir con un débito, digamos, permanente. Sus suelos son más secos, los manantiales son más escasos, los mantos freáticos también, y por lo tanto, ese bosque se ha constituido en cientos de años, o miles tal vez, en base a una serie de interacciones entre la flora, la fauna, los pájaros, polinizadores, insectos, etcétera, y han logrado ahí instalarse plantas, árboles, que son variaciones que pueden resistir a la sequía, a esa condición seca. No es sequía, pero es más seca que en los Andes, ¿no? Digo que en la Amazonía del resto. Lo grave de eso es que cuando se corta ese bosque, la posibilidad de reposición es bajísima, porque se acaban los manantiales, no existe el mecanismo de captura de agua ambiental, quien haga la lluvia. El bosque es el generador de agua, ¿no? Entonces ese bosque ya no está. La pregunta de los biólogos y de los geógrafos, ¿de dónde va a salir esa agua para reproducir esa estructura biológica, esa biodiversidad? Ese bosque, la siembra, eso es prácticamente imposible en esas condiciones, a no ser que hayan maniobras gigantescas, como que, por ejemplo, traer agua de otro lado, de grandes pozos, que tampoco hay mucha agua por ahí, porque gran parte del agua se va al acuífero guaraní a través del río Parapetí, que se insume en el Ixozog, y eso se va al Paraguay. Pero para el norte, hacia donde está la Chiquitanía, pues no existen esas fuentes, y esa es la preocupación mayor. Cuando dicen, vamos a recuperar el bosque, tienen que hacerlo en el marco del conocimiento, que es lo que ha faltado. O sea, en un congreso que hubo hace poco dicen, ¿cuál es la causa de que se esté deforestando la Amazonía? Es la ignorancia.
nuestros gobernantes saben poco o nada de lo que está ocurriendo allí. No tienen asesoría técnica, no tienen asesoría científica, deciden con base en intereses particulares sus políticas y por lo tanto va a seguir siendo esto así de una manera o de otra hacia la catástrofe. En ese sentido, la invocación es que si quieren que ocurra algo, tiene que haber una pausa para todo lo que es siembra de lo que sea y tiene que reconstituirse ad integrum en lo que corresponde a lo que era la biodiversidad de antes. Ahora yo le consulto a usted, ¿cuánto tiempo usted considera que debería haber esta pausa? Mire, si nosotros quisiéramos que se reconstituya solo, no es menos de 200 o 300 años. Tienen que venir otra vez, los bancos de semilla ya están lejos, las unidades reproductoras están lejos, tienen que traerlos la gente que arrastra, los animales que arrastran semillas, tienen que constituirse los hongos, los líquenes. Si eso es solo, son 300 años. Pero si quisiéramos nosotros intervenir, tiene que ser con un diseño científico muy complejo, porque la biodiversidad es muy compleja, entonces tendría que ocurrir eso por lo menos unos 60, 70 años de reconstitución de un bosque que va a ser secundario. Obviamente el primario es mucho más complejo, más especies, y reconstruir con algunas especies de árboles que se consideren importantes para la región, con sus tutores y todo aquello. Entonces esto es para largo. Son miles de años que constituye un bosque y una llama la destruye en horas, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que teníamos que invocar en este momento, la necesidad de que si se quiere hacer esto, se haga sobre bases tecnocientíficas y no seguir destruyendo la Amazonía por simplemente complacer algunos intereses como ganaderos, soyeros y gente de esa que lo que quiere es fundamentalmente exportar riqueza, no le interesa la naturaleza y bueno, ni siquiera aquella riqueza regresa al país como corresponde. A ver, le voy a pedir que veamos una nota porque hay datos que son realmente escalofriantes. Se dice de que el año pasado, solamente el año pasado, se ha perdido 12 millones de hectáreas de selva tropical. Y que en América Latina la deforestación ha sido 1/3 de todo el planeta. Veamos esta nota, por favor. Bolivia desde una vista satelital para detallarle dónde está el fuego. El punto señalado, Roboré. Ahí se concentraron los voluntarios y equipos de prensa en estos días, además de las autoridades realizando los sobrevuelos y analizando la situación buscando reducir los focos de calor. Ahora bien, esta es la masa de la selva amazónica, vea bien. En las últimas semanas está así. Las manchas amarillas y rojas son concentraciones de fuego. Sí, señoras y señores, sorprendente. Sudamérica llegó a un récord este año de 72.000 focos de calor. 83% más que la gestión 2018. Todo esto, según dicen los expertos, debido a la quema indiscriminada y a la deforestación incontrolada. Si usted no comprende aún cuánto territorio se ha destruido, vamos a mostrarle este mapa que hace una comparación. Si el incendio hubiera ocurrido en el occidente de Bolivia, 600.000 hectáreas es como si el fuego hubiera destruido Laja, toda la ciudad del Alto, Viacha, Palca, toda la ciudad de La Paz, Coroico, hasta aproximadamente Caranavi y La Asunta. Eso es lo que se ha destruido en el oriente del país, según también lo muestra el periódico El Deber. La mitad de los incendios de Brasil están en el Amazonas. Otro gigantesco incendio está sin control en la frontera entre Paraguay y Bolivia. Nuestro país calcula en más de 600.000 hectáreas de bosque la afectación hasta el momento. Bien, don Roger, llega el momento en el que le pedimos a un experto como es usted, que es investigador ambientalista, ¿qué recomendaciones le da al gobierno y también a la población en general? Para de aquí en adelante. Para de aquí en adelante, porque hay que ver lo que va a pasar una vez que se apague el fuego totalmente. Bueno, primero hay que anular ese decreto famoso, ¿no? El 39-73 es el que autoriza la tala y la quema, ¿no? El desmonte, porque lo siguen haciendo. INRA y la ABT están todavía dando autorizaciones para que siga habiendo quema. Hoy día ha salido en el periódico. ¿No era un fake news? No, sí, lo que pasa es que no pueden parar porque es parte de un plan, de un programa, ¿no es cierto? Entonces, ¿A pesar de la orden del presidente? Lo que pasa es que la orden dice una pausa en la región, en cambio este es para todo el país. La ABT sigue dando... ¿Y usted considera que debería haber pausa en todo el país? Debería haber una pausa ecológica en todo el país. En todo el país. No para la chiquitanía, porque todo el país tiene en fuego. Hay las áreas protegidas, por ejemplo, la estación biológica del Beni, que es una reserva de la biosfera, está con incendios. Y otros lugares también, porque la gente pues le interesa sembrar, cultivar en esa área que es frágil
y eso van a incendiar. Y si la autorización está ahí, pues mejor, ¿no? Por eso es que Bolivia es uno de los principales deforestadores del mundo. Sabemos que está en 365.000 hectáreas al año. De deforestación. Per cápita somos los primeros en el mundo. Y además somos los segundos emisores de gas de efecto invernadero, sobre todo en términos de metano, anhídrido carbónico y ceniza, que es otro importante elemento. Entonces todo eso nos tiene que hacer repensar en el modelo agroproductivo boliviano. Ya no podemos seguir con ese de quitar selva para hacer las cosas que además su producción no necesariamente entra a lo que son las cuentas nacionales. Eso hay que verlo con mucha precisión. Los soyeros pagan 1%, gran parte se retorna al país porque muchos soyeros son extranjeros, tienen que pagar maquinaria, semillas y agroinsumos. Pues, ¿cuánto queda en el país realmente? Es algo que hay que preguntarse. Y además la soya cae cada vez de precio más. Ha habido esta crisis recientemente que han hecho los bloqueos porque está en $235 la tonelada, de 600 ha bajado. Entonces, somos extractivistas a expensas de bosque. Y eso es lo que hay que replantear por completo si se quiere subsistir. Si no, la Amazonía va a ser el objetivo a vencer. Los ríos se contaminan, se fabrican pastizales que luego son pajonales y luego arenales para el ganado. Por otro lado, para la coca, en el norte se está pretendiendo chaquear para que gente produzca arroz, cuando es un territorio valiosísimo en términos de biodiversidad. Y no se está considerando esto que es fundamental, Miriam. La riqueza de Bolivia está en 3 grandes pilares, ¿no? La minería, los hidrocarburos y la biodiversidad. La minería está en caída, es muy contaminante, los precios suben y bajan. Los hidrocarburos también están en baja, todos lo saben, y lo que nos queda es la biodiversidad y la estamos quemando. Uno diría, bueno, ¿qué hay en la biodiversidad como riqueza? Hay muchísimo. El bosque puede alimentar absolutamente a todas las comunidades y al país entero. Ahí hay medicamentos, fibras, alimentos, resinas, bueno, una cantidad enorme de cosas que ya están catalogadas inclusive, que hay que aprovecharlas y además se genera muchísimo empleo. Es lo que se llama pues la nueva bioeconomía a la que tenemos que entrar. Y eso ni siquiera ha sido considerado ni por los partidos ni por nadie. Todo está en otro camión, ¿no? Un buen punto. Gracias por haber venido y habernos abierto los ojos, porque cada día estamos aprendiendo un poquito más. Miren, qué irónico, ¿no? A raíz de semejante desgracia. Muchas gracias por venir, don Roger. Claro que sí, vamos a estar por acá. Evidentemente, sus palabras no van a quedar en saco roto, le aseguro.